Buenas noches, señoras y señores. Están ustedes viendo el asiento peligroso de la tabla redonda que nos acompaña siempre, todas las semanas, en torno a la tabla redonda del rey Arturo, a la búsqueda de valores trascendentes. Como ustedes saben, este año se celebra el Año Santo Jacobeo, por coincidir en el 25 de julio, la festividad del Santo en domingo. ¿Qué misterio encierra este camino? ¿Es un camino distinto, diferente a otros caminos? Tengo noticia que el año pasado más de 10.000 auténticos peregrinos, y así me lo dijeron, auténticos peregrinos, recorrieron el camino a pie desde todo el mundo, y que el 98% sufrieron una transformación interior, o dicho de otra manera, marcó sus vidas. ¿Por qué? Saben ustedes que era el camino, que es el camino de Santiago, finis terre, fin de la tierra, un camino que nos lleva al más allá, a una trascendencia. Jaime Cobreros es farmacéutico usted y además un poco alquimista, ¿no? ¿Qué misterio encierra o qué energía encierra este camino? Efectivamente, el camino de Santiago tiene algo, porque es cierto que el que termina el camino lo termina de distinta manera como lo empezó, y la confirmación es la encuesta esa de los 98%. Nadie termina el camino igual que como lo comenzó. Luego, efectivamente, el camino tiene algo que transforma. Ahora, fundamentalmente, ¿por qué transforma? Yo creo que transforma porque es un camino eminentemente simbólico, y mientras no se demuestre lo contrario, a pesar de que vivimos en el siglo XX, al hombre todavía el símbolo le sigue transformando. Es un camino simbólico porque es un camino metafísico que tiene una concreción física en los 700, 800 y pico kilómetros del camino francés. Y es un camino metafísico porque empalma directamente con el cosmos. Ya hace 800 años se hablaba, y hay una pintura que representa a Carlomagno, al emperador de la barba florida, teórico descubridor del Camino de Santiago, con unas estrellitas encima. Esas estrellitas están representando la Vía Láctea. Luego, ya hace lo menos 800 años que se hablaba de que el Camino de Santiago conectaba con la Vía Láctea. Emilio Fiel, que es escritor, autor de El despertar del corazón de Hispania y el camino iniciático de Santiago, y le llaman Millo. ¿Te podemos llamar Millo también aquí? Claro. Vamos a ver, ¿y dónde comienza esta línea energética? He leído que a lo mejor empieza mucho más allá, en Montes Ararat, no sé, esas historias, que termina mucho más lejos, por América. Bueno, mi visión es un poquito distinta. En principio, un camino está cargado por el poder de la tierra, que es un ser trascendente y que es un ser que de alguna forma puede comunicarse con él. Está vivo, lleno de fuerzas invisibles. Ha sido rechazado por estos años, sobre todo desde la Edad Media, de un cierto oscurantismo mágico, en el cual nuestros antepasados fueron quemados en la hoguera por conectar con el rayo, con la nube, con el árbol y también con el río y con las fuerzas naturales. Pero primero, el camino está cargado. La tierra tiene un nadi, un canal de energía que pasa a través de este norte de España y es completado por el Camino de Plata hacia lo alto. En segundo lugar, un camino está siempre cargado por las fuerzas de todos los que lo recorren. Es decir, hay una especie de egregor que acompaña al camino con la aspiración de aquellos que van poniendo su grano de arena en él. Por tanto, un camino de este tipo reúne tal cantidad de fuerzas, tal cantidad de maravillas, tal cantidad de momentos de silencio, tal cantidad de sorpresas internas, de ensoñaciones, de recapitulaciones de nuestra vida pasada, de contactos con una visión que parece fuera de lo ordinario, que hay una magia excepcional en ese camino. Estoy de acuerdo en que nadie termina el camino como lo empieza. Respecto a cómo se canaliza en la tierra, cómo hay unas líneas de fuerza que pasan más allá incluso del océano. Bueno, en principio el camino iniciático parece siempre venir en relación con Jerusalén y enlazar a través de lo que llamamos Canfranc. Y el camino francés fue creado pues por medidas de seguridad, de comercio y también quizá por focalizar una amplia devoción de los caminantes franceses y europeos, igual que había otros que venían de África y otros que venían de Inglaterra, incluso en barco, o de la zona inglesa. Esas líneas de fuerza existen en relación también con grandes centros, como en este caso pues México con los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y estas líneas lo que expresan es un intenso poder de la tierra para transformar. Hay lugares donde uno puede conectarse directamente con el espíritu, y esos lugares existen en ciertas zonas privilegiadas de la tierra. El Camino de Santiago aparece así como una senda sagrada de Europa, del mismo tipo que el Tíbet, del mismo tipo que la peregrinación a Kailash. Como decía hace un momento, tenemos que dar gracias
a los franceses, a los alemanes, que durante tantos años han conservado vivo ese espíritu, mientras ciertos oscurantismos de la mitad de este siglo en nuestro país impedían esto. Pues un alemán tenemos junto a nosotros, Robert Pleff, director del museo, ¿lo he pronunciado bien? Muy bien. Pues es director Perfecto. del Museo Etnológico de Kevelaer, en Alemania, historiador, investigador, justamente del Camino Jacobeo. ¿Cuál sería sus puntualizaciones como historiador acerca de lo que estamos hablando? Yo soy, aparte de ser historiador, también peregrino. Y he, digamos, participado en el camino, he sufrido el camino, he vivido el camino, y tengo que decir de antemano que no parto estas opiniones en su aspecto global. Algunos puntos sí estoy de acuerdo, pero hay que decir que este camino, para mí es un camino de peregrinación, de metanoia, eso sí, en eso estoy de acuerdo, de transformación, en eso estoy de acuerdo, pero con un punto fijo, con un lugar donde se encuentra lo santo con lo terreno, es decir, en la tumba del apóstol de Santiago de Compostela. La finalidad y el fin de este camino es Santiago de Compostela, y para mí no es el camino, porque hacer un camino en aquellos tiempos, cuando había miles y miles de peregrinos de todas las partes de Europa en el camino, eso ha sido por la religión, por la convicción religiosa, por la convicción que allí habría un sitio especial, de gracias especiales, dentro del contexto de la religión cristiana, es decir, dentro del contexto de una tumba, un santo, dentro del contexto de la peregrinatio ad loca santa. Eso sí. Al otro lado de la mesa hay mucha gente que también va a hablar sobre el Camino de Santiago, porque son todos ellos peregrinos de ese campo de estrellas. Cuando hacia el año 814 de nuestra era surgió la leyenda de la aparición en la localidad coruñesa de Padrón de los restos mortales del apóstol Santiago el Mayor, la región noroeste de la península ibérica era todavía un vasto territorio donde convivían la tradición pagana de los pueblos aborígenes, celtas, ligures y suevos, con la nueva religión adoptada por los reyes visigodos. Apenas 3 siglos antes, el obispo lusitano de Braga, San Martín Dumiense, reprochaba con disgusto a los habitantes galaicos y astures su costumbre de simultanear los cultos precristianos con la nueva fe. Dicha costumbre se mantendría aún muchos años. Pero fue en el siglo IX, durante el reinado en Asturias del monarca Alfonso II el Casto, cuando se utilizó el presunto hallazgo del arca de piedra con los restos del apóstol, como aglutinador de un vigoroso símbolo religioso que fomentara la unión de los reinos cristianos frente al Islam invasor. Es fácil comprender que una vez que tanto el pontificado romano como la totalidad de reinos europeos aceptaron y asimilaron sin reservas la leyenda santiaguesa, la cristiandad de Occidente se volcase en considerar la orilla gallega Diria Flavia como un santuario de primer orden que junto a Roma y Jerusalén se constituyeron en los 3 principales centros de peregrinación de la Edad Media. Se sabe que con el cristianismo no se radicó la costumbre de ofrecer culto a los caminos, por lo cual la Iglesia Católica asumió ciertas prácticas, pero cristianizándolas, es decir, poniendo una cruz en lo alto de los milladoiros, sustituyendo las aras dedicadas a los lares viales por cruceros o construyendo ermitas dedicadas a los santos caminantes como Santiago, San Martín o San Cristóbal. Apenas transcurrieron 3 siglos desde el hallazgo de Santiago hasta la aparición del célebre Códice Calistino, auténtica y detallada guía de la ruta jacobea para peregrinos, aparecida en el año 1131 y atribuida a un romero francés. En estos 300 años se fue diluyendo poco a poco el espíritu conciliador de los primeros tiempos, en el que la reliquia apostólica y la tradición pagana mantuvieron una sutil connivencia. Vicente Malavia, que es sacerdote y además licenciado en Historia. Vamos a ver, ¿está usted de acuerdo en que hubo esa transformación de un camino que ya era enigmático de alguna manera y se recorría en cristianizarlo? ¿Se cristianizó ese camino? Se cristianizó, eso sí, es claro, ¿no? Yo no sé si habría un camino anterior. Sí estoy con el profesor Pletsch, que el camino termina en Santiago y el camino comienza en Santiago. El camino
termina en la tumba del apóstol y surge de la tumba del apóstol. Yo eso de la sustitución de los lugares como una imposición de la Iglesia siempre me suena muy extraño. Lo que hay son sucesivos encuadres. Perdón, es que la Iglesia, y esto pues tampoco tiene nada que pueda ir contra ella, ha cristianizado muchísimos mitos de muchísimas religiones y muchas culturas. Pero no entendido como una especie de... Unas veces ha existido, ¿no? Pero no decir, ahora vamos a cristianizar esto, ¿no? Sino que la experiencia religiosa cambia. Y hay religiones que se quedan obsoletas y no sirven para responder las grandes preguntas que el hombre se plantea. Y el cristianismo en un momento determinado es el que da las respuestas que las demás religiones ya no daban, ¿no? Entonces, no es una imposición de la Iglesia, sino un descubrimiento del ser humano en lo religioso. Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy de acuerdo en que se cristianizó, pero desde esa perspectiva, desde la aportación de un elemento nuevo a la experiencia religiosa que cubre las necesidades que el hombre en ese momento tiene. José María Caideda, que es también historiador, investigador, editor, que precisamente prepara pues, la edición del Codex Calixtinus, extraordinario libro que supongo que verá la luz pronto, ¿no? Muy pronto, dentro de un mes. Lo que acaba de decir ahora Vicente Malavia, yo quería concretarlo un poco más, porque evidentemente dice se cristianizó el camino, pero fue una cosa normal, pero lo que se pretendía era cristianizar Europa de alguna manera, ¿no? Pues sí, bueno, para mí el camino es un proceso de todos los caminos. Es decir, hubo un momento en que el desplazamiento de los celtas, pues como camino, pues se paró y hubo una invención histórica, yo tengo que reconocerlo así, puesto que no hay documentación de ninguna clase, en que aparece Santiago en esta bendita España y también sin documentación ninguna. Por primera vez en su predicación aparece a la Virgen del Pilar, no hay documentación de ninguna clase, la Virgen baja en cuerpo mortal, le entrega una piedra, etcétera, el Pilar, pero hay de todas maneras, por mucho que se quiera ocultar, una parte mítica en la llegada posterior de Santiago a España, desde la célebre leyenda que viene en una barca de piedra, que toca, etcétera, que viene con dos apóstoles, la leyenda del Monte Licinio, donde, en fin, la reina Lupa concede, después de prepararles unas trampas para que no pudieran llegar otra vez de vuelta a enterrar el apóstol. Entonces todo eso ya está formando parte de un mito. Más tarde aparecen unas luces, aparece, en fin, toda esa parafernalia que se ha montado y termina con la célebre batalla de Clavijo, de la cual evidentemente sabemos, en fin, se saben los historiadores, que prácticamente no ha existido, no hay documentación alguna sobre la batalla de Clavijo. Enseguida vamos al público, creo que hay algunas personas que quieren intervenir. ¿Usted quería decir algo concreto? Bueno, sí, es que aquí se mezclan también las cosas. Por ejemplo, la Virgen del Pilar es una tradición del siglo XIII que no aparece anteriormente. Claro, que en la formación de una leyenda que comprende la vita, la translatio, la passio y miracula, una parte de milagros, como la de Santiago Mayor en la leyenda áurea, por ejemplo, se mezclan muchos elementos que dependen, digamos, también de los evangelios, que son serios quizá, dependen mucho de los apócrifos, que no son serios. Por ejemplo, la Madre Ana de María, digamos, la conocemos, mencionado por primera vez en el siglo II después de Jesucristo. Sí. Así se mezclan las cosas ahí. Sí. Y lo de Santiago tiene sus tradiciones, tiene sus antecedentes, es decir, la conexión con España ya ha tenido lugar en el siglo VII y lo concreto se ha realizado dentro de los textos de un beato, etcétera, en el siglo VIII. Y en el siglo IX, no quiero negar que eso podría ser una consecuencia de los antecedentes, se ha encontrado la tumba del apóstol. Sí, Ibai Molero, que es médico
y que ha hecho 5 veces el camino, ¿no? Ha recorrido usted 5 veces el camino. Aquí ya ve que hay dos posturas. Gente que habla de que el camino en sí mismo es transformador y es energético, y otros que lo centran en que es el camino de Santiago y por tanto tiene que ver mucho con el cristianismo, con el apóstol y tal. ¿Cuál es su opinión? Desde luego yo creo que no es la historia, ni los monumentos, ni la Vía Láctea, ni el camino lo que es transformador, sino lo que es transformador es el hecho de ponerse en disposición de andar y en disposición de tomar un tiempo de reflexión hacia adentro. Como las grandes distancias y el espacio y el tiempo es algo que siempre ha ayudado al individuo a llegar a conclusiones, es evidente que lo haga en la dirección que lo haga, eso va a ser un elemento de reflexión y de transformación. Pero ¿por qué es más fácil en el Camino de Santiago? Yo creo que porque uno es más o menos consciente de que es alguien más por un camino que recorrieron antes muchos y que recorrieron en una dirección hacia Occidente. Por lo tanto, no soy de la opinión de que el camino acaba en Santiago y que es por y para la tumba del santo que se hizo. Antes ya se iba hacia Occidente, hacia el fin de la tierra, hacia Finisterre, se sigue haciendo hoy, y cuando alguien repite un rito de alguna manera, aunque no sepa por qué, es porque el inconsciente colectivo le hace ir en una dirección. Cualquiera que ha andado el Camino de Santiago sabe que llegar a Santiago es un punto de vacío, de decepción, de que ahí no puede ser el final. Eso es probable que es porque es una ciudad. Por favor, su nombre. Francisco García Mascarel. Usted es capitán del ejército, ¿no? Del aire, sí. Por cierto. Sí. ¿Qué quería decir? Bueno, yo quería, al hilo que se está hablando aquí, reivindicar también un poco el aspecto religioso espiritual del camino, ¿no? Independientemente de que pueda haber otros tan válidos como este. Pero lo que está claro es que la peregrinación surge a raíz del descubrimiento del apóstol. La peregrinación se ha desarrollado durante más de 1000 años, ha languidecido en los últimos tiempos, en los últimos 2 siglos, y en la actualidad ha recobrado una pujanza que es independiente de los influjos y de las propagandas turísticas de este año en concreto, ¿no? Ha sido que el ser humano ha vuelto a peregrinar espontáneamente hacia Compostela, y yo creo que eso es un poco por esa ansia de trascendencia que toda persona lleva dentro, y que encuentra en el camino un poco un reflejo de su propia vida, ¿no? Sí. En estos momentos ya estamos hablando de un poco el peregrino. ¿Es el peregrino alguien especial? ¿Qué significa el camino por el que se peregrina? Ciertamente, en la antigüedad, caminar tuvo para muchas culturas unas connotaciones claramente religiosas. En la propia religión cristiana surgió una gran devoción e iconografía en torno a las palabras de Jesucristo: yo soy el camino. En la antigüedad, caminar representaba mucho más que una simple acción utilitaria o un ejercicio físico. Los caminos que conducían al más allá geográfico eran relacionados con frecuencia con el más allá metafísico. Y caminar era considerado como un método de adquirir conocimiento, de superar o trascender los conocimientos locales. En definitiva, se ofrecía la posibilidad de adentrarse en un camino iniciático que ensanchase el sendero de la conciencia interior. Desde el principio de los tiempos, la peregrinación sagrada fue una de las formas más directas, pragmáticas y profundas de las que el hombre se ha servido para alcanzar la gran comprensión del ser, la iluminación. El cansancio, el dolor, la incomodidad, la soledad y demás contingencias del camino eran consideradas por el peregrino como una ocasión idónea para superar las dificultades de la vida interna y desarrollar su propósito y voluntad. Pero es a partir del siglo XIII cuando la Iglesia Católica, en la medida que consolida y fortalece su influencia en Europa, transforma el sentido y la motivación de las peregrinaciones, dotándolas de un espíritu de dogmatismo.
La Iglesia recurre incluso a la fuerza de las armas a partir del siglo XII, autorizando las órdenes de caballería para combatir a musulmanes, turcos y tártaros que acechaban por Oriente y Occidente. También utiliza a los monjes guerreros para luchar contra la herejía cátara. Ya no es posible la veleidad, la búsqueda del misterio trascendente fuera del dogma. La verdad no es el fin. Los concilios son la iluminación y la verdad es servida con diligencia. Solo hay que creer. Ese es el final. La fe. Emilio. Bien, todas las tradiciones han peregrinado siempre. Cuando yo veo las gentes que empiezan el peregrinaje, gentes que están conmigo, no piensan en Santiago, en la catedral. Piensan en el baño en Finisterre. Piensan en purificarse realmente de todo lo que llevan dentro. Pero no hay que olvidar que Santiago y la catedral es el lugar en estos momentos de mayor vibración cosmotelúrica del planeta. Y que todo el camino tiene realmente una altísima carga energética que no podemos olvidar en ningún momento y que además hay que intentar no salirse de él. No salirse de él no es solo no salirse de él físicamente, es no entrar en los bares, no dormir en los albergues y tener cuidado cuando hay mucha gente en las iglesias. Es decir, yo reivindico el camino laico, el camino de las gentes de corazón que comienzan a dialogar con la madre tierra, destruida increíblemente por una religión que muchas veces ha sido tremendamente violenta con este tipo de seres como la tierra que nos sustenta. Pero al mismo tiempo está claro que hay un momento para el románico y para el contacto directo de corazón a corazón con lo divino. Siempre que no haya, como en el vudú, 18.000 altares, el románico permite un contacto así, sin intermediarios. Ese es el caminante, el peregrino. Como peregrino solo puedo decir que valoro el alto poder telúrico, cósmico del camino, que lo siento, pero que hay que caminar a solas, que hay que caminar de noche, que hay que dejar de comer en los bares, que hay que dejar de buscar los albergues, que hay que dormir al aire libre, que ese es el verdadero peregrinaje, y que la reivindicación de ese camino se nos hace en estos momentos más importante que ninguna otra cosa. Esta es la senda sagrada de Occidente, de toda Europa. Hay gentes, como siempre, que desde su oscuridad mental y racional quieren convertirlo solo en comercio y en negocio. ¿Qué es el comercio? El comercio es solo, todo nuestro sistema está sobre él, magia negra. Atraer tu primera atención, aunque tú no quieras, para que compres. A eso se llama magia negra siempre. Intentar meter todo eso en el camino resulta una vez más, pues, la movilización de las fuerzas oscuras contra la vía del espíritu. Por no utilizar mucho tiempo, yo quisiera añadir también que en medio de ese juego hay momentos de soledad, de contacto con la tierra, de ensoñamiento. Hay momentos de visión del pasado, hay momentos de silencio. Sin silencio no hay camino. Este es otro de los puntos. No se puede ir en rebaño a hacer un camino. El camino debe hacerse en la soledad del silencio interno. Y aunque haya momentos para compartir, aunque haya momentos para orar, momentos para cantar y momentos para una hoguera, el punto esencial es que uno a solas, abriendo sus chakras de los pies, si es posible con sandalias y sin demasiada parafernalia, abriendo sus chakras de los pies, es decir, de su vientre, se abra desde abajo con el mensaje de la tierra y desde arriba con el mensaje de las estrellas y en el corazón realice su fusión y de alguna forma su comprensión. Robert. Bueno, respeto la opinión, pero no estoy de acuerdo, por supuesto, porque conozco la historia del camino. Este camino que se ha hecho también por parte como camino romano ha sido un camino de conexión comercial, militar, etcétera, en los principios. Después se ha convertido en un verdadero camino de peregrinos, digamos, conectado con fenómenos como la reconquista y la repoblación, porque muchos de los peregrinos supuestos han sido repobladores que gozaron de derechos y privilegios especiales en cierto tiempo, me refiero al tiempo alrededor de 1100, y además, lo que es más importante aún, o sea, ningún hombre tenía la posibilidad ni el derecho de irse por el camino libremente si este camino no tenía o disponía, mejor dicho, de una infraestructura caritativa ni de ciertos arreglamientos pacíficos de paz de la Troika Dei, ni de cierta protección real, ni de otras cosas, ni de puentes, ni de, digamos, hospitales. Por favor, Jaime. Breve, por favor. En el porque programa si no, estamos tocando precisamente la profundidad y la grandeza del Camino de Santiago, que admite aproximaciones muy diversas, incluso hasta opuestas. Creo que este es uno de los milagros precisamente de Santiago. Y yo quisiera tocar dos temas muy brevemente. Uno, que se habla quizá, y eso es verdad, excesivamente del camino y poco de Compostela.
creo que eso es una concepción reciente y creo que es una degradación cualitativa importante a la que estamos asistiendo con relación a todo lo jacobeo. Una peregrinación se caracteriza porque el peregrino sabe a dónde va, no es un vagabundo. Luego, por tanto, sabe a dónde va, sabe dónde está su meta. Y todo el que ha ido al Camino de Santiago sabe que su meta es Compostela. La Compostela física, podemos hablar de la Compostela celestial, podemos hablar incluso de Finisterre, pero Compostela es un punto de atracción del cielo y de la tierra incuestionable. O por tanto, tan importante o más que el camino en sí es Compostela. Segundo, una peregrina, la primera espectadora que ha hablado, ha dicho que quizá el secreto está en que es un rito el camino. Y es verdad, porque todo rito es un símbolo en acción. Y precisamente, y en esto conecto con lo primero que he dicho, la grandeza y la explicación total del camino es porque es simbólico. Lo que pasa que concibamos lo simbólico como se debe concebir, no como producto degradado hoy. Todo aquello que transforma y todo aquello que induce al que lo contempla, al que lo ve o al que lo siente y lo hace trascender del plano de lo fenoménico y movedizo a lo trascendente y absoluto. Creo que el camino lleva por ahí. Creo que ahí está la grandeza del camino. Quería hablar José María Caideda. Sí, quería decir que el camino es un camino totalmente telúrico, por encima de todo, y esas corrientes empujan también al hombre. Pero es curioso que, por otra parte, yo entiendo que el camino es auténticamente íntimo, personal, y que en cierto modo es ir en busca del grial. Y es curioso que dentro del Camino de Santiago tengamos el grial en San Juan de la Peña, tengamos el grial en... ¿Qué? En el Cebrero, y tengamos el grial en Cuenca. Es decir, en todos esos sitios está la tradición del grial y son sitios donde el camino ha ido precisamente tocando. Es una búsqueda personal. Sí, Vicente. Es que yo hay una serie de contraposiciones que no entiendo y además no quiero entender. ¿Quién habla de que el cristianismo no es una iniciación? ¿Quién habla de que en el cristianismo no hay una parte esotérica? ¿Quién habla de que el camino catecumenal no es un camino esencialmente cristiano? Y eso es lo que es el Camino de Santiago. Es un camino catecumenal, de conversión, de descubrimiento de las cosas. Pero cuando te quedas, vas solo, que decías tú, yo creo que hay que ir solo en gran parte en el camino, aunque el contacto con la gente es muy importante. Sí. Pero cuando uno va solo y te quedas con el suelo, el cielo y tú mismo, llegas a Dios. Pero no hay que buscar corrientes telúricas ni historias raras en este sentido. Hay que quedarse a solas con uno mismo. Y el camino te enseña a Dios, claro que sí, pero desde una experiencia cristiana que es profundamente arraigada y profundamente antigua. No entiendo que haya que contraponer ni que haya que decir, como es cristiano no es esotérico, como es cristiano no es iniciático, como es cristiano no sé qué. Pero sí, ¿qué es la iniciación cristiana? Pues estamos en Pascua, es el paso por la muerte para salir a la vida. Quiero rebatirle a Vicente. Cuando me veo un poco dividida entre los sentimientos del primer camino y del segundo, porque acompañé en el primer camino a un astrólogo de profesión y vine mediatizada por la gran experiencia y porque me hizo descubrir el mensaje del caminar y reflexionar en silencio. Yo soy muy charlatana y aquello era todo un descubrimiento para mí. Y pensé, evidentemente, que el esoterismo estaba absolutamente irreconciliado con la Iglesia. No vi a ningún cura haciéndolo. Y el segundo camino, porque yo creo que el camino es un poco kármico, lo que no vives una vez, la vives a la siguiente, por eso tienes que volver. Dio la casualidad que conocí a los que hoy son mis grandes amigos, 3 curas. No pude quitarme de encima a los curas del camino, por más que lo evité. Transformaron mi vida, pero no transformaron mi sentir religioso, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla de religión, los curas evidentemente barren para su casa y barren para el cristianismo y barren para un concepto de Dios que yo considero que es patrimonio de todos. Para mí el camino es espiritualidad,
Yo querría hablar de, y no estoy en contra de ello ni mucho menos, del cristianismo esotérico justamente, porque eso tampoco debe ser nunca, es decir, el contacto con lo divino debe tener intermediarios, y este es el planteamiento de muchas gentes de hoy en día. Entonces, lo importante que tenemos es, Santiago es un guerrero y lleva una espada. El camino de Santiago es el camino del descubrimiento de esa vía del guerrero en nosotros, de ese poder telúrico en contacto con la tierra, de ese abrazo con la sombra que es nuestro dragón en el vientre, que es aquello que no aceptamos de nosotros mismos y de la vida. Está luego el camino de Roma, que es el camino de Pedro, el camino de las llaves de los reinos internos. Hay sonidos especiales que te permiten, después de pasar por las catacumbas, llegar a conocer otros mundos y otras dimensiones. Está el camino de Juan, que es el camino de la transfiguración. El camino que a través del Gólgota y a través de todo ese sufrimiento te lleva a poder emitir luz por tu propio cuerpo. Y quizás se dice, yo por lo menos conozco un poco de ello, está el camino que se llama de Judas, el más secreto de todos sus discípulos, el mejor, al que se le dijo, tienes una labor muy dura que hacer, pero hazla ya. Este juego es el camino que se puede hacer en cualquier parte, y el cuarto camino que completa la senda iniciática del cristianismo. A veces es el problema del lenguaje. Creo que a veces no nos entendemos porque decimos lo mismo con un distinto lenguaje, que es lo que pasa con Ibai, ¿no? ¿Verdad, Ibai? Me parece que sí. Porque, vamos a ver, mira, para mí la experiencia de caminar solo fue tremenda, ¿no? O sea, de pronto, cuando te quedas solo, te decía antes, y los pies te duelen, llega un momento donde descubres que el camino y el mundo en el que estás es parte de ti mismo. No es que vayas al camino a admirar la naturaleza, no, es que el camino lo que te va a hacer es sentirte naturaleza. No va a ser ya el mundo tu casa que recorres, sino el lugar que está dentro de ti y se expande desde dentro de ti. Yo no sé si eso es esoterismo o cómo lo entiendes tú con las cosas telúricas, pero yo te puedo decir que esta es una experiencia mística cristiana de siempre. Pero que no pasa yendo de Cáceres a otro lugar, sí, si no es un sí, una te pasa senda. lo mismo. No siempre igual. Te pasa, hay lugares especiales. ¿El Camino de Santiago es especial o es como los otros caminos? Esa era una pregunta inicial que... ¿La acupuntura se puede poner aquí la aguja o aquí? Es Sí. lo que hay que preguntar. ¿Hay un punto de la acupuntura y un nadi que pasa por el cuerpo o no hay? Un momento. Vamos a seguir discutiendo este tema después de unos instantes. Estábamos en una discusión entre Vicente y Emilio, por favor, tu postura. Hay una afirmación en la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que hace Barreda algunas veces el coordinador, el presidente de la federación, que en este sentido dice: todos los caminos a Santiago son caminos de Santiago. Entonces, todos los caminos a Santiago están cargados de esta fuerza, que no sé cómo decirle por utilizar tu lenguaje, ¿no? Que me es además muy costoso de utilizar. Pero cuando uno se pone en el camino y va buscando una meta, que la meta es Santiago, que a veces la meta no se descubre en Santiago. Yo no la descubrí en Santiago, de verdad. Me tuve que ir al mar. Y en Finisterre el mar me descubrió lo que yo en Santiago había entrevisto, pero no había visto claramente. Felicidades. Sí, además. Y tuve que volver a Santiago. O sea, no me pude volver desde el Finisterre. Tuve que volver a Santiago a completar el ciclo de descubrimientos, ¿no? ¿Respondes, Emilio? Ya. Bueno, no, yo lo que creo es que es el momento de unificar. Es decir, hay una persona que está puesta en el camino. Esa persona es cristiana, es atea, es cualquier cosa. No importa lo que sea. Lo que importa es que a través del camino va a permitirse una transformación encauzando sus energías hacia allí. Va a intentar ser lo más sincero consigo mismo, y a veces eso significa mirar los 38 kilómetros 200 metros, otras veces comer, y otras veces tiene fuerza suficiente para estar a solas en un árbol, para vincularse de alguna forma a la luna llena, o para hacer una pequeña hoguera y pasarse allí la noche en vela o rezando. Sí, fíjate si la cosa tiene importancia desde mi punto de vista. ¿Cuáles son las condiciones del camino? La pobreza, ¿no? Que decías tú. Pobreza. El estar solo, que sería en este sentido la castidad, de lo que serías partícipe también, ¿no? Y tercero, un ayuno, un esfuerzo personal, un dejarte que el camino mande, que sería un poco la obediencia. Fíjate que esos son los 3 consejos evangélicos, ¿eh? Robert. Bueno, estamos hablando de la situación actual, moderna, eso acepto, pero yo creo que había otras condiciones también, porque andar para el hombre medieval no ha sido nada difícil.
él anduvo toda la vida. O sea, no había estaciones especiales, el camino que le exigían mucho. Él quería llegar a Santiago de Compostela y mientras tanto, cuando estuvo en el camino, ahí entra, por ejemplo, el concepto teológico del Codex Calixtino, que va a publicar con mucho éxito, espero, el Señor a mi lado. Exige muchas virtudes. Ahí está la conversión, en esto estamos de acuerdo, la metanoia, o sea, el principio del cambio de la identidad, de la personalidad, porque el peregrino, dice también el Códice Calixtino, debe regresar como otro hombre, sin tocar el problema de Finisterre, porque para los alemanes en el siglo XV todavía era el Finsterstern, la estrella oscura, sin alguna conexión a algún culto o lo que sea. O sea, se hacía el viaje para estar más cerca del cielo, que se une ahí con el mar. Eso fue la única razón porque lo han hecho, digo, dentro del pensamiento cristiano. Y después, al regreso, a cabo pronto, él tiene que también mejorar su ambiente, así dice el Códice Calixtino. Tiene que hablar de sus experiencias y tiene que intentar llevar la calidad naturalmente cristiana en este sentido de su vida y de su ambiente. José María. Bueno, yo quería decir que para mí hay lo que se llaman caminos ancestrales, es decir, que no están marcados por imposiciones de ninguna clase. Es el caso del llamado Camino de Santiago, que está montado sobre caminos anteriores. En realidad era necesario llegar al océano, que es el Mar de los Muertos, a última hora. Sin embargo, ha habido peregrinaciones que ya han caducado. Ir a Roma no tiene ya sentido, prácticamente no hay peregrinaciones a Roma, ni muchísimo menos. Se ha inventado allí una historia, duró cierto tiempo, hubo un negocio de reliquias y de todo lo que se quiera, y terminó concretamente. Es decir, ni siquiera en el mundo cristiano hay peregrinaciones a Jerusalén, a Tierra Santa. Sí. No en el sentido, no, absolutamente en el sentido que tiene el Camino de Santiago, ni muchísimo menos. No en ese sentido. Pero totalmente, claro. Muy dibujada. La de Jerusalén a Tierra Santa está clarísimamente. Clarísimo. Y la de Roma está muy dibujada para el mundo judío, pero no para el mundo y para el cristiano mucho más. Sí. Y la de Roma, cada 25 años, que es Año Santo Romano, por cierto, posteriores a los compostelanos, también está muy claramente. Por favor, José María, no nos enredemos la misma cuestión. Ya de Roma ha sido otra cosa, porque claro, había peregrinación, pero había peregrinación fuerte hasta el siglo XI y después todo estaba ya en manos de la Iglesia católica, de la administración, esa relación ad limina que los obispos tenían que irse cada año a Roma. O sea, eso se ha renovado en el año 1300 exactamente, cuando se aprobó el gran jubileo. Fue el año 1300. Y eso de Jerusalén, claro, se perdió Jerusalén, claro. Por eso y nada más. María José, por favor, vamos a ceder la palabra al otro lado de la mesa. María José Parejo, me parece que se llama, ¿verdad? Que es periodista y además vicepresidenta de la Asociación Amigos de los Caminos de Santiago. Sí. ¿Qué querías decir? Bueno, pues yo no sé intelectualizar mucho el camino. Para mí es una experiencia sobre todo, y creo que el camino, decimos los peregrinos, hacemos el camino, cada uno hace el camino. Para mí pienso que es la experiencia más íntima, más personal que tiene el peregrino y el camino. O sea, toda clase de datos, toda clase de explicación, incluso la cercanía al símbolo que está a lo largo de todo el camino, y eso lo ha estudiado muy bien el señor Cobreros, pues vamos, el símbolo y todo esto está muy bien que se explique, pero la experiencia es íntima, es una relación directa con Dios, pienso. Llamémosle como queramos, seamos esotéricos, seamos cristianos. Dios te busca, tú buscas a Dios, Dios te encuentra, tú esperas encontrarle cuando menos lo has pensado, el camino te ayuda, el camino, vamos, pienso que es la relación, por lo menos en mi caso, más personal, más íntima entre el peregrino y Dios, y está en la naturaleza, está en el románico, está en las ampollas de los pies, está en el silencio,
está en los peregrinos que vas viendo a lo largo del camino, tus compañeros de suelo cuando estás durmiendo, tus compañeros cuando te ayudan a curarte, tú les curas a la hora de comer, la gente que te sale, la gente, como dice Vicente Malavia también, la gente que vive en el camino, tú, la gente que has dejado va contigo también, y es la relación más íntima que existe entre el ser humano y Dios, por lo menos aquí en España y para un peregrino español. Jaime, ha citado lo de los símbolos. Yo creo que sin símbolos hay camino. Sí. No, por la sencilla razón de que creo que el camino en sí es un símbolo. Luego, por tanto, es ya actuante, como decíamos, por sí propio, más luego se da la circunstancia de que a la vera del camino hay una concentración muy singular fundamentalmente de elementos románicos, que son símbolo puro, es un ateo románico, es una teofanía. Concretemos más, símbolos. En la Edad Media, la orden religiosa de Cluny adaptó y cristianizó un vector de fuerza que era como un camino de energía, sentido profundamente desde tiempos remotos. El Cluny fue capaz de plasmar en sus construcciones la fuerza y el arraigo en el hombre del saber tradicional. Con la orden de San Benito, el oficio de constructor o tallador de la piedra recuperó un papel preeminente en la sociedad. Fue el estallido del románico. Son muchos los estudiosos que consideran que el románico no es un verdadero arte arquitectónico, sino la expresión de un oficio hermético. Dicho oficio era transmitido a través de una iniciación esotérica, mediante la cual los aprendices canteros experimentaban en su conocimiento hasta alcanzar el grado máximo de maestro. Tanto la orden de Cluny como la orden del Temple atesoraron una importante sabiduría constructora. Este conocimiento hermético lo plasmaron a lo largo de la ruta jacobea, desde sus 4 puntos de su origen en suelo francés, de conventos e iglesias, de hospitales y puentes, para dar asistencia corporal y espiritual a los peregrinos. La arquitectura románica se inspiró en un legado de conocimientos ancestrales llenos de significado. No obstante, el románico fue bastante accesible a las gentes de su tiempo. La simplicidad de sus características y la falta de grandilocuencia permitieron a las gentes participar del mensaje que la piedra albergaba. A comienzos del siglo XII, Compostela alcanzó la condición de archiepiscopado bajo la dirección de Diego Gelmírez. Durante la prelatura de este obispo se realizó un gigantesco esfuerzo para engrandecer la ciudad jacobea. Todo se sacrificó a su mayor gloria, realizándose obras y construcciones portentosas. El maestro constructor Mateo esculpió el pórtico de la gloria. Gelmírez sacrificó al peregrino por la peregrinación. Una nueva fase del Camino de Santiago se había puesto en marcha. La reforma de la Iglesia permitió el nacimiento del Císter. De la mano de esta orden irrumpiría el gótico en Europa y en la ruta jacobea. El gótico era consustancial con los nuevos tiempos. Nació para glorificar a Dios y su poder en la tierra. El sencillo mensaje de la cristiandad de los primeros siglos se convirtió en pura metafísica. El estilo se sublimó y el conocimiento se hizo más hermético. Los maestros constructores se alinearon con la jerarquía eclesiástica. La belleza y los grandes volúmenes avasallaban al peregrino, dejándole estupefacto ante la mole de piedra y sus filigranas. No cabía más remedio que creer. ¿Quieres pasar el micrófono a María José, que también lo estaba reclamando? Sí, bueno, yo a lo mejor me he explicado mal con lo del símbolo. Precisamente a mí muchas veces me han preguntado que si, bueno, ¿con qué me identifico del camino? Me identifico con muchas cosas, pero sobre todo tengo un afecto muy especial en mis 2 peregrinaciones completas con el capitel de San Juan de Ortega de la Anunciación, que ha redescubierto el señor Jaime Cobreros. Precisamente como él reivindicaba lo del símbolo, digo que lo entiendo, pero que yo no me paro a estudiarlo, no estudiarlo. Para eso hay personas que como ustedes, que bueno, llevan esa parte un poco más de estudio, de más intelectual, pero el símbolo claro que llega. O sea, cuando yo me pasa con la Anunciación, el capitel de la Triple Anunciación de San Juan de Ortega. Además, como dice, pues sí, es uno de los lugares más sagrados, por lo menos para mí, porque si puedo hablar un poquito de ello, mínimamente, yo no sé explicarlo en plan simbólico de los maestros constructores y del románico, pero sucede 2 veces al año, durante los equinoccios, que un rayo del sol poniente, creo que se dice así, entra por una ventana ojival y va a dar
incide directamente sobre un capitel historiado en 7 fases que va desde la anunciación del ángel hasta, bueno, pues, la visitación, o sea, la encarnación, la visitación, el nacimiento, el anuncio a los pastores y tal. Y entonces ese rayo de luz que entra por esa ventana, que va a dar a todos los rostros de la Virgen, don Jaime Cobreros lo podría explicar perfectamente porque yo... Pues don Jaime Cobreros, pero perdón, termino con esto. Ese rayito de luz simboliza para mí el camino, porque es el Espíritu Santo, que cuando uno va buscando eso, el Espíritu, llámelo según diferentes religiones de diferente forma. Aquí, bueno, pues es el Espíritu Santo, y eso es lo que va buscando el peregrino de alguna manera, ¿no? Entonces te ilumina, y a partir de ahí sí hay iluminación. Vendrán épocas de solsticio que son de más oscuridad también, pero volverá a llegar el equinoccio. Una vez que se ha recibido la luz, creo que nunca te abandona, o por lo menos hasta ahora va siendo así. Ibai, enseguida vamos a ti. Emilio quiere decir unas cosas. No, he querido entender realmente lo que es esencial. Es decir, cuando no hay mente no hay cristianos y ateos. Cuando no hay mente no hay este ni aquel. Es decir, si tú estás, Dios no está, y si Dios está, tú no estás. Es decir, que la mente tiene que pararse un poco, nuestro proceso común. Somos el único país, quizás, del ámbito conocido, abocado hacia Occidente, es decir, hacia la magia. Todo el mundo está abocado hacia el sol saliente. Y en este momento hay que comprender este país como un país un poco especial, como puerta de entrada de energías hacia Europa. Además estamos en un tiempo que no debemos olvidar nunca, un tiempo de despertar planetario, en que la Tierra vuelve a tomar realmente contacto con sus hijos, en que se hace imprescindible abrazar de nuevo estos poderes que hemos dejado olvidados tantos cientos de años. Y en ello estamos de acuerdo los que están más unidos al dogma y menos, pero que sienten todos dentro de su corazón que ha llegado el momento de compartir una sola unidad y no una diversidad, una fusión entre todos los seres humanos, y al mismo tiempo un respeto, amor, no solo porque es bonita la tierra, sino porque está viva y transmite conciencia, si uno sabe escuchar al árbol, a la planta, a la flor, también a la nube, también al lago en silencio. Entonces creo que eso es lo esencial. Jaime. ¿Qué quería decir? Sí, no, que es muy bonito todo lo que dices y subyuga. Ahora, creo que es peligroso en cuanto a que se puede confundir dos mundos que jamás han encontrado, y se encontrarán, que es el del espíritu y el de lo psíquico. Entonces, creo que el camino de Santiago, fundamentalmente, aunque pueda hablar al psiquismo de muchas personas, fundamentalmente es un camino espiritual, creo. ¿Ibai? Si el camino, como dice Cobreros, no existe sin el símbolo. Mira que yo he empezado por decir que para mí el camino es un rito que vamos cumpliendo todos sin darnos cuenta. Pues existe porque es evidente que sin entender nada de románico, de capiteles, de fenómenos de la luz, todo el mundo, como comentaba al principio, peregrina hacia la muerte del sol, hacia Occidente, que es la única peregrinación que queda en esa dirección, porque las otras son hacia el nacimiento. Bueno, tal vez los egipcios hacían ese mismo viaje hacia la muerte del sol. Para mí el camino es una muerte para encontrar luego la luz. Vamos a hablar de la actualidad. ¿Y la actualidad? Del camino, no, pasando Francisco, que antes le había dejado yo sin el micrófono. ¿Se lo quieres pasar? Yo pienso que es que hoy día el hombre en esta sociedad materialista está realmente necesitado un poco de experiencias de lo sagrado, ¿no? Y propiamente el peregrinar es, en todas las religiones ha sido una experiencia vital, ¿no? Desde que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y se ponga a caminar hacia un sitio que él no sabe y que él le orienta. En ese sentido, el camino, y quiero unir un poco intervenciones que se han hecho en la mesa, tanto del caminar en soledad, del profundo recogimiento que eso le llega al peregrino, y que sintiéndose solo en paisajes desolados, como se pasa por el camino, en pueblos abandonados, pues como puede ser la zona de la Maragatería, en esos montes de León pelados, en esos monumentos tan simples pero tan profundos como la Cruz de Ferro, ahí el hombre entra en contacto con Dios, pero no un contacto con Dios que le lleve a aislarse y encerrarse en sí mismo, sino también, apuntaba antes un poco Vicente, el hecho de que en el camino se da también la experiencia del encuentro con el otro. El peregrino te sale y te interpela también, y por experiencia se crea una comunión entre los peregrinos que es difícil de explicar racionalmente. Profesor.
había pueblos importantes en los cuales se ha celebrado concilios, había pueblos que hoy están en ruinas, pero había una vida en el camino, una comunicación, en eso le doy razón, una comunicación no solamente entre los peregrinos se fueron y anduvieron a Santiago. José María. O sea, bueno, yo, resumiendo, que quisiera decir que en realidad todo camino es un poco colocarse ante la esfinge y que al final la esfinge responde a aquello que uno está deseando oír, concretamente. Depende del camino interior, por lo tanto. El micrófono lo tiene usted, sí. El Camino de Santiago es algo muy íntimo y sobre todo es una vivencia, una experiencia que yo he tenido y que por eso mismo es muy difícil también transmitir, porque yo puedo contar lo que he hecho, lo que he vivido, pero yo creo que hay que ir y vivirlo, hay que ir y hacerlo, ¿no? Y entonces desde ahí entenderlo, el camino. También pues soy muy abierto a todas esas formas de ver el camino, esotéricamente, iniciáticamente, desde un punto de vista cristiano. Desde luego para mí ha sido una experiencia humana y religiosa muy profunda y he compartido con otras gentes que ha sido un tipo de experiencia humana y religiosa desde otro punto de vista también, pero también muy profunda, ¿no? Creo que desde luego ahí está, dentro de nosotros, y yo a la gente cuando me pregunta qué es lo que tanto me llama la atención en el camino, lo que le digo, mira, ve y hazlo, porque es la mejor forma de saberlo, vivirlo, ¿no? Jaime. Sí, no, es verdad eso. Y yo pienso además que el camino da a cada uno lo que quiere, lo que encuentra, cada uno lo que va buscando. El camino siempre responde. Creo que es un ejemplo magnífico de la caridad apostólica de Santiago, que a pesar de todo lo que le estamos haciendo al camino a Santiago, etcétera, todavía sigue actuante y viva. Por otro lado, el camino, como decíamos, es un camino hacia Galicia, Cáliz, el Grial, que es un camino hacia el interior. Pero hay formas distintas de encontrar esa vía, y esas formas, muchas de ellas son conocidas, muchas de ellas son externas, muchas de ellas son turísticas, y otras de ellas, pues por eso quizá nos reunimos en la tabla redonda, son algo que debe ser planteado a gentes que quizá no están todavía abiertas a este tipo de trabajo. Profesor. Bueno, yo solamente quiero acabar con esto. He hecho este camino 7 veces y 2 veces con mi hijo. En el camino eso ha sido para mí bastante difícil de quedarme como ejemplo para el hijo, y también ha sido una conversión. Muy bien. Ojalá ustedes hayan encontrado una respuesta. Se ha citado varias veces la búsqueda del Grial, que era justamente lo que buscaban los caballeros de la mesa del rey Arturo, de la tabla redonda. Y una vez más, habría que decir, aunque modificando un poco, caminante, sí hay camino, se hace al andar. Y ahora les vamos a decir a ustedes que si quieren contactar con nosotros, pedirnos algunos temas que quieren que nosotros tratemos, por favor no pidan más ya el tema de la reencarnación, lo trataremos dentro de 2 semanas. Llamen ustedes a los teléfonos 346 8407, también al 346-8428 con el prefijo de Madrid, que es el 91, y también pueden ustedes escribirnos al apartado de correos 4499, distrito postal 28082 de Madrid. Ya les he dicho que dentro de 2 semanas hablaremos de la reencarnación, y para la próxima semana un tema fuerte: cómo y por qué la humanidad se suicida. En otros términos, y algunos me entenderán, estamos en los tiempos de Kali Yuga. Buenas noches y hasta la próxima semana en la tabla redonda.